viven cerca, pero van a buscar guía, dejar guía, a preguntar por la canasta, a ver por qué no pueden entrar por el link que mandaron para la clase, por todo. Pucha. Ya, chiquilla, vamos a comenzar la clase. A ver, en las últimas sesiones, chiquillas, a ver, las primeras clases vimos teorías del aprendizaje. La semana pasada trabajamos en las instituciones que trabajan directamente con la educación, partiendo del Ministerio de Educación. Después vimos la Comisión Nacional de Educación, entre otros, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Yanara. Yanara. Ay, profe, disculpe, no estaba tomando atención. Ya, traten de prestar atención, ¿ya? Porque... Sí, disculpe, ahora sí. Ya, ¿qué fue lo que vimos en la clase pasada? La clase pasada estábamos analizando el documento. ¿Ya? ¿Y específicamente qué cosa en el documento vimos? Revise nomás su apunte. Estábamos hablando de los diferentes, ¿cómo se llaman esto? El Mineduc, el Consejo Nacional, como los distintos distritos. Ya, de los La estamentos que provincial, tienen que ver con que son educación, los ¿cierto? estamentos, sí. Ya, Y exactamente. de la Superintendencia de Educación, del servicio que era un servicio público, lo que se enfocaba, y todas esas cosas. Ya, muchas gracias, Yanara. Gracias. ¿Alguien puede complementar la respuesta de la compañera o profundizar un poco? Por favor. Los distintos cargos que tiene profesora a la estructura del sistema educacional chileno. Hola, Nadia, ¿cómo está? Ah, hola, profe. La saludé de antes, pero igual la saludo de nuevo. Igual. ¿Yo bien y usted? Sí, bien, chiquilla. Qué bueno. Ya. Eso, que cada identidad tiene como un sistema diferente que encargado de lo que es el sistema educacional chileno. Ya. Y también vimos como la importancia que tiene cada uno, ¿cierto? Claro. Ya. Específicamente, ¿qué fue lo que más le llamó la atención a usted, Nadia? A mí, en verdad, que no sé si será como tanto, pero la agencia de calidad. ¿Por qué? Yo creo que sí, porque todos tenemos, yo creo, derecho a tener la misma oportunidad al recibir una educación, una educación de calidad. Ya. Qué cosa que hoy en día se está como tratando, digamos, de poder llegar a eso, pero todavía falta mucho camino que recorrer. Ya el hecho de que tengamos la posibilidad de que podamos optar a una gratuidad para estudiar, ya el hecho de que se están cambiando hoy en día las cosas. Pero creo que falta mucho, porque hay gente que no puede estudiar porque no tiene, por ejemplo, el 40% del valor que se exige, el más bajo de lo que son las encuestas. Claro, de la ficha acá, y eso, y creo que todos, independiente que no sé, que tuvieran hasta un auto, por ejemplo, que una persona puede tener un auto y igual vive con un sueldo mínimo, yo creo que igual debería tener derecho a la educación gratuita. Claro, porque ese auto puede ser su instrumento de trabajo más que claro, entonces como acá en Chile, como que tienes una casa o tienes un auto y no sé, ganas 500.000 pesos, ya no puedes optar a la gratuidad porque para ellos son como personas que pueden sustentar los estudios y hay veces que no, porque hay hijos, gasto, casa y etcétera, etcétera, etcétera. Pero en algo se está avanzando y yo creo que la agencia de la calidad fue la que más me llamó la atención, que se está de alguna forma como luchando para tener una educación de calidad todos como chilenos, como debería ser. Exacto, súper buena respuesta, Nadia. Muchas gracias. Hoy día, chiquillas, vamos a trabajar. Yo le mandé al José. ¿José pudo compartir los documentos que le envié? ¿Lo recibieron? ¿Sí o no?
Sí, profe, se lo envió. Sí, ya. lo envió. Está Yo al mudo. menos solo le eché una miradita por encima, no lo leí mucho. Bueno, pero hoy día, chiquillas, la clase va a estar dividida en dos partes, ¿ya? Vamos a ver un poco una PPT con respecto a las bases curriculares. Y los documentos que el José les compartió son las bases curriculares, ¿ya? Les envió las bases curriculares de educación parvularia, la de educación básica y las de educación media. ¿Por qué creen ustedes que les llegaron todos esos documentos? ¿Por qué de todos los niveles? Porque en base con a lo esos que niveles vamos a trabajar. Con esos niveles van a trabajar, chiquillas. Van a trabajar, ustedes en educación especial pueden trabajar hasta educación de adultos. Por lo tanto, tienen que manejar las bases curriculares desde prebásica hasta enseñanza media. ¿Habían pensado en eso? Ya lo habíamos conversado, parece. Sí, profe. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer con las bases curriculares, primero vamos a ver cómo van a intervenir ustedes en ellas y después ustedes van a hacer un trabajo, pero lo vamos a hacer distinto a la vez anterior, ¿ya? Igual se tienen que separar en grupos, pero vamos a hacer solamente 6 grupos, aunque sean grandes, y vamos a dividir los grupos no todas van a revisar las mismas bases, ¿ya? Entonces, para que no sea tan extenso ni tan repetitivo, de dos grupos van a revisar las mismas bases para complementar, pero no para repetir, ¿ya? Y para que alcancen a presentar, ¿ya? Van a haber solamente 6 grupos, como les dije, y después de la presentación del PPT vamos a empezar con ese trabajo, ¿ya? Les voy a compartir pantalla. La verdad, chiquillas, que a mí no me gusta mucho presentar PPT, pero es necesario compartirlo, ya, porque encuentro un poco fume, pero si me pongo muy latera, ustedes me dicen, ¿ya? Y vemos otra forma de hacerlo. Ya. Vamos a hablar, como les dije, de las bases curriculares, y vamos a hablar de las bases curriculares en todos los niveles, porque son las que ustedes tienen que manejar para su trabajo después en aula, ¿ya? Los objetivos de la clase, primero es porque ustedes tienen que reconocer cuál va a ser su rol en el aula, ¿ya? Cuando hablamos de aula, no solamente estamos hablando de una sala de clase o de una escuela propiamente tal. Recuerden que ustedes pueden trabajar en centros hospitalarios, pueden trabajar en centros de atención diurna, en jardines infantiles con niños con necesidades educativas especiales, pero para todo eso necesitan conocer las bases curriculares. Recuerden que las bases curriculares es el sistema, como lo dice, de base para que todos los estudiantes puedan aprender. Y desde aquí parte la equidad, desde aquí parte la igualdad, cuando yo tengo una base común para todos, ¿ya? Esto quiere decir que yo puedo enriquecer estas bases curriculares, pero no puedo sacar contenidos de lo que aquí aparece, ¿ya? Vamos a comprender cómo inciden en la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando hablamos de proceso de enseñanza y aprendizaje, estamos diciendo que la enseñanza y el aprendizaje se componen, ¿ya? No es algo que esté por separado, ¿ya? Tere, si yo soy profe, ¿qué hago? ¿Cuál es mi función? O si soy docente, o educador o educadora. Enseñar. ¿Y si estoy estudiante? Aprender. Ya. Pero también se acuerdan que vimos en la teoría constructivista que aprendemos mutuamente. Por lo tanto, este rol puede ser para uno y para otro lado. En algunos momentos yo aprendo y en otros enseño, ¿ya? Pero este proceso siempre se va a dar junto. Cuando hay una enseñanza tiene que haber un aprendizaje. Si no, estamos puro dando jugos, no sirve de nada esto, ¿ya? A ver, después vamos a ver cuáles son los elementos centrales de cada tipo de bases curriculares y cómo se traspasan estos en la planificación, ¿ya? Chiquillas, vamos a responder estas preguntas. Ustedes van a responder estas preguntas. Primero, Silvia, ¿qué son las bases curriculares? ¿Qué cree usted que son las bases curriculares? Con sus palabras, no lo que le dijo la profesora. Es lo que me permite saber cómo tengo que trabajar, en base a qué tengo que trabajar. ¿Ya? ¿A trabajar qué cosa? El aprendizaje. En este caso, cuando usted sea educadora, ¿qué va a ser? ¿El aprendizaje o la enseñanza?
la enseñanza. Exacto, súper buena respuesta. Yanara, usted levantó la mano. No, profe, a lo mejor lo pasé a llevar, a ver. Sí, está levantada la mano. Ahí sí, disculpe. Ya, no se preocupe, pero tiene Pero levantada. lo mismo, que el documento que nos rige la enseñanza. Gracias. ¿Para qué sirven las bases curriculares, Tere? Para tener como un orden o una guía de lo que debemos ir enseñando en cada curso. Ya, aquí una palabra que dice la Tere que es súper importante. Tere, ¿por qué usted dice un orden? Porque todo tiene como un proceso, que tiene ¿Ya? que, no sé, aprender un contenido antes de avanzar al siguiente y así en cada curso. ¿Por qué será uno antes de avanzar al siguiente? Por las edades, por los aprendizajes que van teniendo según las edades y los cursos. Ya, y si tengo un aprendizaje, por ejemplo, que supongamos que como estamos hablando de base, ¿cierto? ¿Cómo serán los aprendizajes iniciales para poder llegar a los aprendizajes posteriores? ¿Cómo tendrán que ser? Son quizás como más básicos, más visuales. Después ya empieza a ser como más teórico. Puede ser, ¿cierto? O sea, hablamos como de base. Gracias, Tere. Súper buena respuesta. Tenemos nosotros estos aprendizajes, como dice la Tere, que son la base para otros posteriores, porque se supone que vamos a partir de aprendizajes que pueden ser tal vez menos complejos, a unos que son más complejos. Pero sin ellos no puedo pasar a un nivel siguiente. Por eso, como decía la Tere, también son progresivos, ¿ya? Vamos en estos procesos evolucionando en el aprendizaje, ¿ya? Por ejemplo, yo no le puedo enseñar a un niño al tiro o de una pura vez a leer, ¿ya? ¿Por qué será así, Nadia? ¿Por qué no le podré enseñar a leer de inmediato a un niño? ¿Qué cosas cree usted que le tengo que enseñar antes de que aprenda a leer? Antes de que aprenda a leer hay que empezar, por ejemplo, por los tramos más pequeños, que sería como el prekinder, las vocales. Ya, ¿y qué le enseñan ¿Qué le enseñan, por ejemplo, en prekinder o antes en medio mayor? ¿Qué nos enseña? Cuando los niños vocales, son pequeños. Los números. Ya, y para poder enfrentarnos a las vocales, ¿hay algún aprendizaje previo? Sí, obvio, yo creo que sí. Exactamente, gracias Nadia. Nosotros tenemos aprendizajes que son base para aprendizajes posteriores y que si bien no son sencillos, siguen siendo complejos, son habilidades que vamos a desarrollar en los estudiantes. ¿Ya? ¿Quién me quiere responder estas preguntas? ¿Quiénes trabajan con las bases curriculares? Los educadores, educadoras. ¿Ya? Y en este caso, ¿quiénes seríamos educadores y educadoras, chiquillas? Nosotros. ¿Quiénes nosotros? Nosotras. ¿Quiénes nosotros y nosotras? Los docentes, los técnicos, el párvulo. Eso. Exacto. Claro. Educadores y asistentes, sí. Educadores y asistentes. Muy buena respuesta, chiquillas. Entonces, si nos fijamos en eso, nos damos la respuesta sola porque tenemos que manejar las bases curriculares, ¿ya? Si bien nosotros no nos vamos a aprender de memoria las bases curriculares, pero vamos a saber por qué se sustentan de cierta forma y cómo han sido elaboradas, ¿ya? Y si vemos desde este punto de vista, ¿quién creen ustedes que va a elaborar las bases curriculares? ¿De dónde salen? ¿De dónde se desprenden? Las bases curriculares del organismo. Ya, ¿de qué organismo? Del Ministerio de Educación. De los ministerios. Y en el caso de las bases curriculares de educación parvularia, chiquillas, ¿de dónde vendrán? Igual, porque el otro día leíamos que ellos eran de las bases parvularias hasta la educación media. Exacto, pero tenemos organismos que son separados. Recuerden que la educación parvularia, ¿cuál es la institución? Exacto, súper buena respuesta. La JUJI es la que se encarga de las bases curriculares de educación parvularia, que también depende de instituciones que son de base de educación parvularia, que en este caso vendría siendo la Superintendencia de Educación Parvularia. ¿Se acuerdan que la mencionamos la semana pasada? ¿Ya? A ver. Se me quedó pegado esto. Ya. Vamos a ver
un video cortito. ¿Profe? Dígame. Dijo que quien elabora las bases curriculares era la Junji, ¿y quién más? Y el Ministerio de Educación, pero la Junji Habló con la depende tía, y la de... tía Hay un le micrófono acepta eso que encendido, esté en los chiquillas. lados, porque ahora a la tía le conviene, porque es Zoom. Avísenle a las compañeras que apaguen los micrófonos, chicas. Vamos a ver, está la Subsecretaría de Educación Parvularia, la Secretaría de Educación Parvularia también, chiquillas, no podemos olvidarnos de eso, ¿ya? Vamos a ver un video de la profesora Pamela Hernández que habla de las bases curriculares. Este video también lo pueden, es una cápsula que también está en el aula virtual para que lo revisen, ¿ya? Lo vamos a ver ahora. Si no se escucha, me avisan, por favor. Ahí vamos, parece. No carga nada. ¿Ahí? No. ¿No? No se ve nada. ¿No se ve ni se escucha? No carga, profe. Ya, esperemos un poquito. Esperen un poquito. Está bueno el eslogan. ¿Ahí, niñas? Hola, queridas estudiantes, bienvenidas a la ¿Ahora sí o no? de las bases Solo se curriculares escucha. y las orientaciones Escúchenla para los entonces. asistentes de educación. Partiremos con una pregunta. ¿Sabía que el currículum nacional chileno hoy día se encuentra en transición? Todo esto debido a la Lo voy a dejar para que lo escuchen, niñas, y lo revisan en el aula para que no perdamos tiempo, ¿ya? Por favor. Hola, queridas estudiantes, bienvenidas a la cápsula de las bases curriculares y las orientaciones para las asistentes de la educación. Partiremos con una pregunta. ¿Sabía que el currículum nacional chileno hoy día se encuentra en transición? Todo esto debido a la promulgación de la Ley LEGE el año 2009. Sin embargo, y a pesar de ello, las bases curriculares aún se encuentran en constante revisión y en proceso, y están vigentes. Las bases curriculares son los documentos actuales del marco curricular que abarcan desde la educación prebásica hasta la enseñanza técnico-profesional. A continuación revisaremos las bases curriculares de la educación de párvulos. Las bases curriculares de la educación de párvulos están principalmente fundamentadas en el qué y para qué deben aprender los estudiantes desde sus primeros meses de vida hasta el ingreso a la educación básica. Consideraremos además que estas bases están fundamentadas en requerimientos formativos que emanan de las características de la infancia temprana contextualizada en nuestra sociedad actual. Actualmente las bases curriculares de la educación de párvulos responden además a requerimientos y énfasis de primera infancia y además a conceptos como la inclusión social, la diversidad, la interculturalidad, los enfoques de género, la formación ciudadana y el desarrollo sostenible. Hoy, además, la educación de párvulos está basada y se vincula en las neurociencias, quienes sostienen que las emociones, por ejemplo, influyen en procesos psicológicos fundamentales como la focalización de la atención, la resolución de problemas y el apoyo a las relaciones. Bien, a continuación revisaremos algunos aspectos generales de las bases curriculares de la educación básica. Estas bases curriculares están basadas fundamentalmente en una visión muy especial del currículum, específicamente en la etapa del desarrollo y en el pensamiento. Mediante el desarrollo de estas bases, y lo que buscan las bases es el desarrollo de aprendizajes que llevan al estudiante hacia una mayor autonomía, además del desarrollo de habilidades como la reflexión y la comunicación y así la capacidad a futuro de emprender proyectos. Bien, hemos llegado al final de esta cápsula, en la cual revisaremos las orientaciones para los técnicos en educación en los centros educativos. ¿Sabías que el programa de integración busca en sus orígenes fundamentales que los centros educativos cuenten con profesionales de diversas disciplinas para que puedan apoyar en la intervención diversa y puedan responder a necesidades diversas?
Bien, a partir de esto, el Ministerio ha decretado un sinnúmero de decretos, como dice la palabra, ¿cierto? Y orientaciones para que los profesionales que trabajan y colaboran en centros educativos puedan hacerlo de manera integral y multidisciplinaria. Sin embargo, en ocasiones los profesionales tienden a trabajar de manera aislada. Es por esto que por medio de este documento, alojado en la plataforma del Mineduc desde el año 2019, se pretende revisar el rol de los asistentes de la educación en centros educativos. Este documento además establece una discusión entre el rol de apoyo, el rol colaborador y el rol evaluador. En cuanto al aspecto evaluador, se refiere principalmente a la toma de decisiones, mejoras e intervención en los procesos de aprendizaje. En cuanto al rol de apoyo, incluye todas aquellas estrategias, metodologías y acciones que realiza el profesional para las mejoras del aprendizaje de los estudiantes en y fuera del aula. Y finalmente, el rol colaborador, que no solo se refiere al colaborar con los docentes en el aula, sino además con los equipos directivos en los trabajos y metas de gestión que tengan los establecimientos educacionales en el hoy de nuestro país. Es así entonces que hemos llegado al final de la cápsula. Es muy importante que puedas considerar la toma de apuntes y la revisión de esta cápsula las veces que lo requieras. Además, puedes revisar los documentos alojados en la plataforma del Mineduc, como por ejemplo este último documento llamado de la misma forma, Orientaciones para los asistentes de la educación en centros educativos. Que tengan una muy bonita semana. Que estén muy bien. Nos vemos. Niñas, ¿dudas con respecto a lo que escucharon? ¿Algún término que les haya quedado dando vuelta? Se parecía harto a unas actas que yo leí, algunos fragmentos de lo que decían en unos documentos que usted compartió. ¿Ya? ¿Y qué parte le llamó la atención, Natalie, de lo que habla la profe? Todo, que hay que repasar todo. Ya, gracias. Pero, chiquillas, profe, una consulta. Dígame. ¿El video dónde lo podemos encontrar? Está en el aula virtual. Eso les quería pero recordar, ¿en chicas. qué clase? En la clase 5. En la clase 5 está en la semana 3, clase 5. Ya. Tere. Como decía al final del video, documento que había que revisar. Orientaciones técnicas del rol de los asistentes de la educación. Gracias. Chiquillas, cuando hablamos de asistentes de la educación, no solamente nos referimos a los asistentes técnicos, ¿ya? No es solamente la labor de ustedes como asistentes en el aula, también van a estar todos los profesionales de apoyo, aparte de ustedes, ¿ya? Ahí van a estar, en ese documento ustedes van a encontrar cómo se tienen que desempeñar los terapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, ¿ya? Y aquí quiero remarcarles algo que es muy importante. Ustedes, chiquillas y chiquillos, son profesionales mejorados. Qué fea la palabra, ¿cierto? Pero esto quiere decir de que ustedes son especialistas en un área específica. Por lo tanto, por eso se consideran dentro del decreto 170 que ustedes tienen pertinencia en la sala de clase y en el apoyo a docentes de aula. Pues si se fijaron también en lo que explicaba la profesora, ustedes tienen 3 funciones que son elementales, ¿ya? Y que son muy distintas a cómo se veía anteriormente el trabajo del asistente técnico en educación especial, ¿ya? Cuando hablamos de apoyo, de colaboración y de evaluación, eso es principal. Y si acá ustedes lo ven desde el punto de vista de la colaboración, ¿qué se imaginan ustedes que tienen que hacer en la sala de clase? Apoyar. ¿Desde qué punto de vista? ¿Apoyar qué cosa? Todos los niños con tipo de discapacidades. En el desarrollo de educación. En el desarrollo de la educación, las necesidades educativas especiales que puedan presentar los estudiantes, pero principalmente, chiquillas, esto tiene que ser un trabajo de coeducación con el docente o la docente de aula, ¿ya? Esto no es que cada uno ande por su lado en la sala de clases, ¿ya? Por eso vamos a conocer las bases curriculares, porque ustedes van a estar inmersas en el aula, tienen que conocer estas bases para saber cómo vamos a ir trabajando en esta evaluación y en esta progresión de los aprendizajes,
¿ya? Si se fijan, vamos a partir cómo se interpreta la planificación a partir de las bases curriculares. Nosotros en educación vamos a tener un diseño, no es como, por eso tenemos las bases curriculares, porque no empezamos a pasar materias de la nada, ¿ya? Vamos a tener esta planificación. ¿Cuál será el objetivo de tener esta planificación, chiquillas o chiquillos? Me gustaría escuchar a los chiquillos también, porque no hablan nunca. ¿Cuál será el objetivo de tener una planificación? ¿Será necesario tener una planificación? ¿Para qué planificamos? ¿Qué creen ustedes? Para tener una base. ¿Una base de qué? De un aprendizaje. ¿Ya? Y un orden. Un orden. ¿Por qué un orden, Tere? Porque todo tiene que ir como paso a paso. ¿Ya? Entonces tenemos que tener igual un orden para no enseñar así como una cosa, después otra. Exacto. Como que sea un despelote. Justamente, para que no sea un despelote. En chileno es eso, ¿cierto? Vamos a tener nosotros este orden, como dice la Tere, porque tenemos que irnos orientando, tenemos que tener una estructura de trabajo, ¿ya? Principalmente porque los aprendizajes se van gestando de manera progresiva. Yo tengo que considerar experiencias previas para ir desarrollando conocimientos nuevos, ¿ya? Y tengo que ver qué es lo que tiene el estudiante o la estudiante, qué es lo que queremos conseguir y cómo lo voy a lograr, ¿ya? Si se fijan, cuando hablamos de esta planificación, yo tengo que considerar que sea algo flexible, ¿ya? ¿Qué pasa, por ejemplo? Yo tenía ahora programado a ustedes mostrarles este video, ¿y se los pude mostrar? Ya. No, pero tenía que tener un plan B. Ya, y el plan B en este caso se da solo porque teníamos el audio. Por lo tanto, tenemos que apoyarlo con lo que tenemos y la planificación tiene que ser flexible, ¿ya? Si se fijan, también dice que tiene que tener una evaluación permanente. ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba la otra vez de que las decisiones pedagógicas que nosotros tenemos es lo que va a influir en el desempeño de los estudiantes? Por lo tanto, yo me tengo que examinar si las decisiones que estoy tomando son las correctas. Si en base a eso mis estudiantes están aprendiendo, si no aprenden, voy a modificar lo que tengo ordenado, orientado y estructurado. Lo tengo que hacer de una forma distinta, ¿ya? Para poder dar la posibilidad de que todos y todas aprendan, ¿ya? A ver, para comenzar vamos a ver cuáles son los componentes de las bases curriculares. Vamos a tener distintos componentes dependiendo de las bases, ¿ya? ¿Por qué creen ustedes que son distintas las bases curriculares de educación parvularia y las de educación básica? Porque son distintos aprendizajes, distintos tramos de enseñanza. enseñanza. El objetivo. Distintos objetivos, distintos tramos. Ellos necesitan cosas diferentes. ¿Cómo? A ver, explíqueme esa respuesta. ¿Por qué necesitan cosas distintas? Por ejemplo, cuando son pequeños, ellos necesitan lo que hablábamos en las otras clases, para a lo mejor tocar, mirar. Ya después más grandes, su cerebro se va desarrollando y tienen capacidades para otras cosas, como para aprender a leer, aprender a sumar, y así sucesivamente. Súper buena respuesta. Efectivamente, como también estamos hablando de que esta estructuración tiene que estar dada de acuerdo a las características de los estudiantes, yo le podré enseñar a un niño de 3 años álgebra. No, pues. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque ¿de cuánto me dijo? ¿De 3 años? Ajá. No, porque a la álgebra se pasa mucho más arriba. ¿Y por qué se pasará más arriba, como dice la Nadia? Porque todavía hay que porque va pasando por proceso. Va pasando por proceso, y a medida de que va pasando por esos procesos, ¿qué creen ustedes, chiquillas, que pasa intelectualmente a nivel del sistema nervioso central? ¿Qué pasa en el intelecto de las personas? Va adquiriendo conocimientos. Exacto, son súper capas. Este de ir desarrollando conocimientos, chiquillos, tiene que ver con el desarrollo de habilidades también, ¿ya? No es que los niños tengan dificultades para aprender o que tengan solamente una necesidad educativa especial, sino que el desarrollo de la inteligencia o el desarrollo de habilidades se va realizando como una escalera, ¿ya? Yo voy desarrollando habilidades que cada vez se van poniendo más complejas, sobre todo lo que tiene que ver con desarrollo del pensamiento, ¿ya? Yo, por ejemplo, no le voy a enseñar a un estudiante a comprender un texto si no le enseño primero a leer.
¿O sí? ¿Puedo enseñar comprensión lectora sin aprender a leer antes? No. ¿Por qué no, Silvia? ¿Por qué no, Silvia? ¿Cómo, profesora? Disculpe. ¿Puedo enseñar a comprender un texto si no le he enseñado a leer? No, porque es como que no va en la práctica, porque si la persona no sabe leer el texto, no lo puede leer. O sea, ¿Y qué pasa que cuando uno una le competencia? Si se lo leen y lo escucha y lo entiende, igual con imágenes. ¿Le estoy pidiendo que lea? ¿Le estoy no. manteniendo la habilidad? No. Ya, chiquillas, cuando hablamos de lectura propiamente tal, esa es una habilidad. El leer es una habilidad que también ha requerido mucho tiempo, ¿ya? Pero cuando yo estoy hablando de comprensión lectora, estoy hablando de una complejidad que es superior, ¿ya? Es como entenderlo en vez de leerlo. Tengo que entender lo que estoy leyendo. Por supuesto, esa es la respuesta. Y como es una habilidad de desarrollo del pensamiento, tengo que pasar por una previa, ¿ya? Y siempre que vamos a hablar de habilidades, chiquillas y chiquillos, no puedo olvidar que todas las habilidades que tenemos los seres humanos, las personas, se desarrollan, ¿ya? Es como que para poder hacer una suma, antes tengo que haber aprendido los números. Para aprender los números, primero tengo que tener habilidades de bases matemáticas. Todo va a tener este proceso, como mencionaba la Tere hace un rato. Todo va a tener algo previo, experiencias previas, conocimientos previos, que yo voy activando a medida de que voy creciendo. Pero nuestro rol como educador y educadoras es que determine cuáles son las habilidades que se necesitan, y por eso las bases curriculares tienen esta diferencia entre uno y otros momentos, ¿ya? Si se fijan, acá tenemos los componentes de las bases curriculares de educación parvularia. Tenemos ámbitos, y cuando hablamos de ámbitos nos referimos, por ejemplo, a lo que tiene que ver con comunicación integral, y tenemos interacción y comprensión del entorno. Pero si se fijan acá al lado, estamos hablando de desarrollo personal y social. ¿Por qué creen ustedes que esto de desarrollo personal y social va cruzando los otros ámbitos? ¿Se fijan que hay unos que están de manera horizontal y otros verticales, ¿cierto? ¿Sí? Sí, profesora, eso tiene que ser por cómo somos nosotros en sí. ¿A qué se refiere? A ver. Por ejemplo, o sea, cuando los niños son muy introvertidos, por ejemplo, si un niño es muy, muy introvertido, a lo mejor le va a costar un poquito más que el que sea extrovertido. ¿Ya? O los que no tienen buena relación con los compañeros, le va a costar un poquito más del que sí tiene buena relación con los compañeros. Ya, ¿Tiene y eso algo que ver con nosotros y con el ambiente? Puede ser, ¿cierto? Pero sí, desarrollo. Una preparación. Va a ser una preparación, pero como decía la Nefertiti, parece que habló, ¿cierto? Que tiene que ver con que esto va a tener mi desarrollo personal de acuerdo a mis necesidades, pero también esto va a traspasar, va a ser transversal a todos los aprendizajes, ¿ya? Hay habilidades, sobre todo las habilidades personales y sociales, que se transfieren a todo lo que yo voy a aprender. Por ejemplo, tengo que tener elementos que tienen que ver con identidad y autonomía, porque yo me tengo que desenvolver en el mundo de manera autónoma. Tengo que saber y reconocerme a mí mismo como una persona. Tengo elementos de convivencia y ciudadanía que estuvieron dejados de lado durante mucho tiempo, pero que en educación parvularia se retoman ahora. Las bases curriculares de educación parvularia, chiquillas, son nuevitas, ¿ya? Son del 2018, me parece, 2019, y ahora se están aplicando. ¿Por qué creen ustedes que convivencia y ciudadanía se retoma? Que estuvo dejado muy de lado. Vincúlenlo un poquito con, por ejemplo, con el... ver a la persona como sujeto de derecho. Porque no hace falta, profesora, no hace falta la convivencia y la ciudadanía. No sé, por ejemplo, uno está haciendo una fila y llega alguien y se pone encima de uno, está como de moda o ya se hizo costumbre pasar a llevar a los otros. ¿Ya? ¿Y por qué será entonces necesario esto? Para eso, para hacernos mejor persona, porque al final si uno es mejor persona, como, no sé, a veces las abuelitas dicen, o sea, tú puedes tener a lo mejor mucha educación,
puedes tener mucho concepto, mucha información en tu cabeza, pero si tú no eres una buena persona no te sirve de nada. Es como lo que hablábamos en las clases anteriores, ¿cierto? Que tenemos que ser empáticos, que tenemos que ser respetuosos. Por lo tanto, tiene toda la razón. Estos ámbitos de desarrollo van a ser transversales porque tienen que ver con todas las áreas que vivimos las personas. Nos hacen que seamos integrales, nos hacen que nos desenvolvamos adecuadamente en la sociedad, ¿ya? Y si se fijan, también tenemos el ámbito de corporalidad y movimiento, que es lo que tiene que ver con psicomotricidad, con el entorno, cómo nosotros nos desenvolvemos en este entorno, que a lo mejor uno de repente lo ve como algo de solamente movimiento, pero la corporalidad y movimiento tiene que ver también con el respeto al otro, ¿ya? A usar nuestro espacio, a compartir el espacio con otros, ¿ya? En lo que tiene que ver con lenguaje, por ejemplo, en comunicación integral, vamos a ver lenguaje verbal y lenguaje artístico, ¿ya? Aquí, ¿cuál será la relación, chiquillos, que ven ustedes o que se imaginan ustedes que pueda haber entre el lenguaje verbal y el lenguaje artístico? ¿Habrá alguna relación entre estos dos niveles del lenguaje? ¿O el lenguaje verbal y el artístico no tienen nada que ver? Sí, los dos tienen que ver. El ¿Por lenguaje qué? verbal y artístico tienen la misma, ¿cómo se llama? Objetivo, se podría decir. ¿Qué me permiten ambos? Aprender el lenguaje, aprender a hablar, Comunicarme. aprender la vocal, aprender diferentes tipos de Sí. cómo comunicarse. Exactamente, como dijeron ambas, lo que me permite es comunicarme. ¿Alguna chiquilla han visto ustedes el lenguaje artístico que usaba Frida Kahlo? La función, pintura. ¿sí? La función que le daba al lenguaje artístico, el lenguaje artístico de Frida Kahlo tiene una función catártica. Eso significa que a través del arte ella expresa sus emociones internas y de dolor, y claro, y de dolor. Todo el rato. Es una función catártica. Yo utilizo el lenguaje artístico para poder expresar desde mi dolor, para poder como sacar esto que tengo adentro, ¿ya? Entonces, lo mismo yo puedo hacer con palabras, pero otras personas lo pueden hacer de manera a través del arte, ¿ya? Yo puedo decir que me siento horrible, pero también puedo manifestar a través de una pintura, a través de un poema, a través de algo artístico. La danza. Exacto. O sea, la danza, por ejemplo, la corporalidad también está súper relacionado con el lenguaje artístico, ¿ya? Y lo que hacen estas bases curriculares es relacionar estos tipos de lenguaje y que los niños aprendan a través de distintos ámbitos y núcleos a demostrar, ¿ya? No solo hablando, también expresando de otra forma. Pero como decía la compañera recién, lo que me permiten a mí las distintas formas de lenguaje es comunicar, es expresar, ¿ya? Y lo que vamos a hacer con estas bases curriculares es dar la posibilidad a los niños y niñas que se expresen, ¿ya? Tenemos, chiquillos, después la interacción y comprensión del entorno, que es exploración del entorno natural. No solamente de ver arbolitos, de ver plantas, sino que del entorno natural que tenemos, por ejemplo, en la escuela, que tenemos en nuestras casas. El entorno natural, chiquillos, también está muy relacionado con el entorno sociocultural. Ustedes después van a ver que el enfoque ecológico funcional, que nosotros trabajamos a fondo en educación especial, tiene que ver con reconocernos a nosotros que somos parte de un entorno sociocultural y tomar esas consideraciones y, por ejemplo, determinar estrategias para trabajar con los estudiantes, ¿ya? Yo lo vimos también y lo conversamos, que yo no voy a trabajar con todos los estudiantes de la misma forma, ¿ya? ¿Por qué tengo que dar distintas posibilidades o distintas formas a los niños y niñas chiquillas? ¿Qué consideraciones tengo que tomar? No todos aprenden igual. No todos La aprenden diversidad. igual. ¿Qué consideración en torno a la diversidad? Raza, idioma, necesidades educativas especiales. Exacto, raza, idioma, todo lo que tiene que ver. Las edades, justamente, chiquillas, los elementos geográficos también tenemos que considerar,
¿ya? O a veces también la madurez, porque pueden tener todos la misma edad, pero no todos son maduros respecto al aprendizaje y todo. Exacto, la madurez cognitiva, ¿ya? También tenemos, chiquillas, el último núcleo de las bases curriculares es el pensamiento matemático. Aquí estamos hablando de todo lo que tiene que ver anterior al aprendizaje del concepto de número, ¿ya? A lo que tiene que ver con preparar al estudiante para la resolución de problemas, pero no solamente de problemas matemáticos, ¿ya? El pensamiento matemático se ve en todo orden de cosas, ¿ya? ¿Cuándo vamos a trabajar matemáticas sin necesariamente estar aplicando matemáticas, chiquillas? Sin estar viendo suma, resta o las operaciones. Solucionando problemas. ¿Cómo qué tipo de problemas? ¿Qué problemas solucionan los niños frecuentemente? Organizar sus juguetes, por ejemplo. Por ejemplo, eso es clasificación. ¿Quién tiene más o menos? Cuando hablamos de más o menos, chiquillas, estamos aplicando lenguaje matemático, ¿ya? Tamaños grandes, chicos. Tamaño, justamente. Eso también es razonamiento matemático. Eso también es clasificar, chiquillas, ¿ya? Por ejemplo, el pensamiento matemático a nosotros es lo que nos permite hacer este tipo de asociaciones, ¿ya? Y todo esto se ve en bases curriculares de educación parvularia. Si se fijan, son bastante complejas las bases curriculares porque tienen un sustento cognitivo y constructivista también, ¿ya? Y también están en base al currículum ecológico funcional, ¿ya? Para el diseño de las bases curriculares, vamos a ver, chiquillas, que tenemos los ámbitos, los núcleos y los objetivos de aprendizaje, ¿ya? Los ámbitos es lo que vimos recién y los núcleos, pero los objetivos de aprendizaje ustedes los van a analizar en las bases curriculares y estos objetivos de aprendizaje también van por los distintos niveles de desarrollo de los párvulos, que parten desde niveles medios hasta los niveles de transición, ¿ya? Medio menor, medio mayor, o sea, desde los 2 años hasta los 5 años, 11 meses. Ahí, esos son los rangos de la educación parvularia, ¿ya? Y algo que para nosotras nosotras y nosotros tenemos que considerar, tiene que ver que vamos a trabajar con estudiantes de educación parvularia que pueden o no tener necesidades educativas especiales, ¿ya? Pero las bases curriculares, a diferencia de otras bases, nosotros, por ejemplo, el lenguaje, en las escuelas de lenguaje no hacemos adecuaciones curriculares porque nuestros estudiantes no tienen una necesidad educativa de dificultad de aprendizaje, precisamente. Es una necesidad transitoria que tiene que ver con el aprendizaje o el desarrollo del lenguaje, ¿ya? Pero también las vamos a aplicar en escuelas especiales, como en las escuelas de lenguaje, y en las escuelas básicas convencionales que tienen primer y segundo nivel de transición, y en la sala cuna y jardines infantiles que ustedes también pueden intervenir, ¿ya? Los componentes de las bases curriculares se van a organizar y se van a distribuir en los objetivos de aprendizaje. Aquí hay un ejemplo de planificación, ¿ya? Si se fijan acá en este ejemplo de planificación, habla de cuál es el ámbito, cuáles son los núcleos que se van a trabajar, el objetivo principal. Cuando hablamos de OA, ¿a qué creen ustedes que se refiere? OA. Objetivo de aprendizaje. Ay, que son secas. Se lo hacen a los niños en el colegio. Se lo hacen a los niños. Mi hija dice, mamá, espera, me falta el OA. ¿Qué es lo que es el OA? Todos los días. ¿En serio? Chuta. Sí, bueno, pero ustedes se lo van a tener que poner, aprender con y el OA. Se lo van a tener que aprender con números, el OA, E3. Tienen nomenclaturas también, chiquillas, así como en las bases curriculares sobre todo se ve más. Si se fijan, dice OAT. ¿Qué será eso? Ahí la pillé, le ha puesto. Objetivo de aprendizaje transversal. Ya, exactamente. Tenemos este objetivo de aprendizaje transversal, como dice aquí abajo. Y tenemos los objetivos de aprendizaje que van a estar dados según ya sean específicos o sean secundarios, ¿ya? Si se fijan, acá hablamos de una descripción de la experiencia de aprendizaje. Cuando hablamos de la experiencia de aprendizaje, vamos a estar hablando de una clase,
¿ya? De una clase, por ejemplo, cuando hacemos la clase que estamos haciendo nosotras. Al principio, nosotros hacemos una actividad que se llama actividad de inicio, en el que se hacen preguntas y yo me imagino que todos los profes de asignatura a ustedes le preguntan, ¿qué aprendimos en la clase anterior? ¿Se acuerdan lo que vimos? Profundicemos en el desempeño, ¿cierto? ¿Cierto? Así, ¿sí o no? Pues, contesten. Sí, algunos. Sí, pues, ¿cierto? Sí. Ya, porque eso se tiene que hacer para activar conocimientos previos, ¿ya? A los niños se les puede hacer de distinta manera, a los adultos, por lo general, o a los estudiantes que ya tienen experiencia de escolarización, se hace en base a preguntas, ¿ya? Y eso es en el inicio. Ya tenemos la segunda parte de la clase, que es el desarrollo, que es lo que estamos haciendo ahora, que podemos trabajar conocimientos que son nuevos en base a lo anterior, y en el cierre de la clase se va a hacer un consolidado. Esto que estamos viendo acá se llama didáctica de la clase. Todas las clases tienen un inicio, un desarrollo y un cierre. Cuando nosotros terminemos la clase, vamos a ver qué es lo que aprendimos hoy, qué es lo que les costó más, qué es lo que les costó menos, para qué nos puede servir, ¿ya? Así se desarrolla una clase, con un inicio, un desarrollo y un cierre, ¿ya? A ver, las bases curriculares ya habíamos visto que tienen un carácter obligatorio, pero ¿por qué tienen este carácter obligatorio, chiquillos? Para asegurarse de que todos aprendan lo mismo. Exacto, lo mismo y este mismo, ¿qué será? ¿Se acuerdan que también hicimos mención de que este mismo era la base, pero que es el mínimo esperado? Sí. Considerando este mínimo esperado, ¿yo le podría agregar más? Sí, po. ¿Cómo? A ver. Sí. Enseñando más cosas, adelantando a lo mejor lo del otro año, como preparándolos para el año que viene, por ejemplo. O para aprendizaje que vienen posteriores, ¿cierto? Súper buena respuesta. Podemos enriquecer el currículum, eso es lo que se espera. Después vamos a ver decretos que tienen que ver específicamente con educación especial, chiquilla, en que lo que se espera de los educadores y de las educadoras es que enriquezcan el currículum, ¿ya? Y nosotros ahora tenemos mucha posibilidad de hacerlo, sobre todo con los estudiantes migrantes. ¿Por qué creen que tenemos esa posibilidad? Porque ellos igual vienen, obviamente tienen otra cultura, quizás saben inglés, quizás saben otro tipo de idioma, otro todo. Supongamos que son estudiantes que saben inglés, como menciona usted. ¿Qué podemos hacer con eso? Por ser podemos, no sé, pues quizás una canción en inglés, un cuento en inglés. Exacto. Le podemos pedir, por ejemplo, que nos diga cómo se dice hola o palabras básicas y que nos saludemos de acuerdo a eso, ¿ya? Tenemos estudiantes migrantes que traen su cultura en cuanto a alimentación. En la escuela en Santiago, chiquilla, en la comuna de Santiago, hay muchos estudiantes migrantes y se adoptó en el DAEM que se hacen ferias gastronómicas. Imagínense ustedes las delicias. Yo estuve mirando también que en algunos colegios allá en Recoleta parece que es donde más inmigrantes hay, hicieron una comida semanal para migrantes. Claro, eso también, chiquilla, es súper buen punto. La JUNAEP se vio también en la necesidad de entregar comidas que están de acuerdo a la cultura de los estudiantes, porque los niños llegan con su cultura y nosotros imponíamos esta comida que no para todos va a ser igual de satisfactoria. Por lo tanto, la JUNAEP incluyó en algunos establecimientos como un piloto en el que se incorporan sabores de otras nacionalidades, que en realidad eso es enriquecer el currículum. Yo podría hacer tantas cosas con eso si mis estudiantes en la escuela disfrutaran de otras comidas o de otros ingredientes de productos que nosotros no utilizamos habitualmente, ya como se han ido incorporando sabores. Por ejemplo, el sushi, ¿a quién no le gusta el sushi? Exquisito. Oiga, profe, pero... Hace un par de años atrás nosotras conocíamos el sushi. Yo no conozco Japón, pero conozco el sushi.
una acotación. Estuve trabajando en una empresa de casinos hasta hace poco, y hasta las empresas de casinos se está haciendo una vez al mes, una cosa así, menús diferentes de otros países, una cosa así. Se incorpora hasta en los trabajos. Miren, qué importante eso, porque estamos reconociendo al otro también con esto de incorporar su cultura. Estamos diciendo que en cierta forma nosotros estamos respetando tus gustos, estamos respetando tus necesidades, por lo tanto adoptamos lo que tú comes. ¿Se fijan? Chiquillas, miren ahora, tenemos acá los componentes de las bases curriculares de educación parvularia. Cuando nosotros tenemos un objetivo de aprendizaje en una planificación, ahora pasamos a las bases curriculares de educación básica, perdón. En un objetivo de aprendizaje de educación básica, siempre tiene que estar compuesto por un conocimiento, una habilidad y una actitud. Por lo general no lo vamos a encontrar en ese orden, ¿ya? A ver, díganme un objetivo que se les ocurra a ustedes. ¿Cuál es el objetivo de esta clase, creen ustedes? Aprender cuáles son las bases curriculares para poder enseñar. Ya, súper bueno, ya. Lo primero que dijo la Nadia, aprender las bases curriculares, ¿ya? ¿Cuál será la habilidad acá? ¿Qué es lo que tenemos que hacer intelectualmente? ¿Cuál fue la primera palabra? ¿Cuál fue la primera palabra? Aprender. Cuando nosotros exacto. Cuando nosotros vemos un objetivo, vamos a saber la habilidad porque es el verbo, chiquillas. Ese es un dato. Pero determinar cuál es el verbo del objetivo va a estar determinando también cuál es la habilidad. El conocimiento va a ser, en este caso, en las bases curriculares, que eso sería como el contenido que vamos a trabajar, ¿ya? Y la actitud es como, ¿por qué lo voy a hacer yo? O ¿de qué manera lo tengo que hacer? Por ejemplo, aprender las bases curriculares porque me va a servir para enseñarlas. Por lo tanto, voy a tener una actitud positiva en este aprendizaje. ¿Se fijan? Eso de actitud también puede ser una condición de qué forma lo voy a hacer, ¿ya? Pero en este componente de las bases curriculares, cuando leamos un objetivo, vamos a tener en este orden habilidad, conocimiento o contenido, que podemos usar esos dos términos, y actitud o condición. No puedo tener un objetivo sin una habilidad. ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué no puedo tener un objetivo sin una habilidad? Porque necesito saber lo que voy a aprender, necesito tener saber para enseñar. ¿Necesito saber qué cosa? Para enseñar. El tema a aprender. Ya, el tema en este caso sería el conocimiento o el contenido. Pero como dice usted misma, no puedo no saber qué es lo que quiero hacer, ¿ya? Que ese saber lo que quiero hacer es la habilidad. Por ejemplo, ahora en esta clase es conocer las bases curriculares. El conocer o aprender, esa sería la habilidad. Pues, no sé, si quiero conocer o leer un texto informativo, ¿cuál sería la habilidad en ese caso? Poder entenderlo. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es el verbo? Leer. Esa es la habilidad. ¿Y cuál sería el contenido o el conocimiento? Conocer. El texto educativo. El texto informativo, justamente, ¿ya? Cuando nos vamos al contenido es la materia, el tema, como decía recién la compañera. Ese es el contenido. Pero primero, siempre en los objetivos, se van a fijar ustedes cuando revisen las bases curriculares, van a encontrar la habilidad, ¿ya? Después el conocimiento y o el contenido, y al final va a estar la actitud o la condición. Si se fijan acá, tenemos una planificación de enseñanza más básica. Tenemos la unidad acá, porque esto va a estar encasillado en un tema grande que se va a ir desglosando clase a clase.
¿ya? Tenemos el objetivo de aprendizaje y general de aprendizaje o principal, y después vamos a tener los objetivos específicos, ¿ya? Que los objetivos específicos pueden ser más largos que el objetivo general, porque el objetivo general lo que hace es tener una visión integral de lo que quiero trabajar, y después vamos desglosando en estos objetivos específicos de aprendizaje que por lo general abarcan una clase, ¿ya? Vamos a tener también los recursos didácticos, que es cómo lo vamos qué vamos a utilizar. Si se fijan, también habla de la descripción de la actividad, es cómo lo vamos a hacer, ¿ya? Tiene un registro de observación, que es registrar en cada momento lo que está sucediendo. Y los indicadores de evaluación, que es cómo, a través de qué yo voy a evaluar este proceso de clase. Las evaluaciones, chiquillas, no siempre tienen una nota. Cuando hablamos de una evaluación que tiene una nota, vamos a hablar de una evaluación que es sumativa, porque va a sumar para el promedio de la asignatura. Pero cuando es una evaluación de un proceso, vamos a hablar que es formativa, porque está formando la habilidad que yo quiero trabajar, ¿ya? Por eso es formativa. A ver, el rol del técnico, chiquillas. ¿Quién me puede leer esta viñeta, por favor? ¿Quién quiera? ¿Yo? Yo, profe. Ya. ¿Cómo tú? Dele nomás, por favor. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, yo lo leo, profe. Ya, gracias. ¿Sabías que el rol de la técnico en educación aplica al colaborar en la ejecución de la planificación tanto al interior como al exterior del aula? Por lo tanto, los ajustes de las actividades y o recursos serán pensados en la colaboración siempre. Ya. Por lo tanto, chiquillas, chiquillos, si ustedes se fijan en esta definición del rol, ¿intervienen ustedes en la planificación? Sí. ¿Por qué? Porque vamos a colaborar también con lo que se va a planificar, tanto en el interior como en el exterior del aula. Ya, ¿y en qué nos vamos a fijar? Por ejemplo, aquí habla de ajustes, ¿se dan cuenta? ¿Sí? ¿En qué nos vamos a fijar nosotras para, por ejemplo, poder ajustar una actividad o poder pensar en los recursos o en la colaboración que vamos a dar al docente o a la docente de aula? Nuestro entorno. En nuestro lo que entorno, el niño necesita. Súper buena respuesta. En el entorno y en lo que el niño necesita. También ustedes, mejor que nadie, después se van a dar cuenta que van a estar al tanto de los recursos que tenemos y no tenemos en la sala de clase, ¿ya? Y en las necesidades que tienen o no tienen los estudiantes y en el avance que van teniendo los y las estudiantes. Por lo tanto, la visión que ustedes tengan de los niños y niñas es esencial para poder colaborar con el docente y sobre todo para hacer codocencia. Hay codocencia cuando ustedes intervienen también en la sala de clases y eso no lo podrían hacer si ustedes no están al tanto de la planificación, de lo que se espera del aprendizaje, ¿ya? Y de lo que se espera de las decisiones pedagógicas que se han tomado, ¿ya? Miren, ¿No sé? Dígame. Pero ahí decía que se colabora en la ejecución de la planificación, no que se ejecuta directamente, que nosotros realizamos la planificación. La planificación, chiquilla. ¿Quién planifica? Y nosotros la ejecutamos, ¿verdad? A ver, tenemos dos opciones. Si lo hacemos con codocencia, Fallon, y es lo que se está trabajando actualmente, cuando el docente está planificando, lo hace con ustedes. ¿Ya? Ese es el trabajo colaborativo que nos pide el decreto 170. ¿Ya? Porque, chiquillas, esto tienen que tomar conciencia, y chiquillos, que cuando ustedes estén en sala de clase, sobre todo si están en aula convencional, por ejemplo, en un proyecto de integración, ustedes son los que están más cercanos a los estudiantes con necesidades educativas especiales. Por lo tanto, ustedes son las que tienen que entregar la visión del desempeño de los estudiantes del PIE. O en escuela especial también van a estar con los niños que tienen mayor profundidad en cuanto a discapacidad o a dificultades de aprendizaje, ¿ya? Así que aquí se dice que se colabora, pero también ejecutan y también toman decisiones y tienen que tomar decisiones en conjunto con la docente o el docente de aula,
¿ya? Por eso ustedes tienen que saber planificar. Po. Si bien no van a hacer la planificación sola, pero sí tienen que ustedes también opinar cuando se está construyendo la planificación o para poder modificarla, que eso también es importante, ¿ya? Es un 50-50. Exacto, exacto, es un 50-50 en cuanto a responsabilidad y a la toma de decisiones también, ¿ya? Chiquillas, chiquillos. Entonces, viendo esto, ¿cuáles las preguntas que nosotros vamos a responder en el trabajo que sigue ahora? Estas, anótenlas. ¿Cuáles son los elementos centrales de las bases curriculares que ustedes van a trabajar? ¿Cómo las bases curriculares orientan el trabajo educativo? ¿Cuál es la importancia de ustedes como técnicos en educación especial de que conozcan las bases curriculares? ¿Ya? ¿Anotaron? Espere. Anotando. ¿Le pueden sacar una fotito también, po? De la foto al grupo de WhatsApp, por si acaso. Muy bien. Ya. A ver. Ahora, chicos y chicas, les compartí con el José los documentos y yo ahora los voy a dividir en 6 grupos. Necesito que anoten esto así, ¿ya? El grupo 1 y 3 va a trabajar las bases curriculares de educación parvularia. Solo eso, bases curriculares de educación parvularia, grupos 1 y 3. El grupo 2 y 4 va a trabajar las bases curriculares de educación básica. Y el grupo 5 y 6 va a trabajar las bases curriculares de educación media. Van a ser más integrantes en el grupo, tienen que responder estas preguntas cada grupo y para eso tienen que revisar los documentos que se les enviaron, ¿ya? Tienen que ver en cuanto a estructura, en cuanto a diseño, van a ver que en cada una de las bases curriculares, si bien las bases curriculares de educación parvularia son las que tienen... chiquillas, apaguen un poquito el micrófono, porfa, que se escucha como un cuchareo, una paila con cuchara estoy escuchando por ahí. Van a ver que las bases curriculares de educación parvularia tienen este diseño que es como de un esquema, pero eso que les sirva para tener una idea de cómo pueden hacer el esquema para lo otro, ¿ya? Son las 9 hasta las 9:30, ¿ya? Para revisar el documento, porque tienen que responder esto nomás. Y a las 9:30 volvemos. Volvemos a las 9:30 y voy a hacer los grupos ahora. A ver. ¿Pueden apagar los micrófonos, por favor? Seis grupos chiquillas que se van a asignar automáticamente. ¿Ya? Ahí vamos. A la 1, a las 2 y a las 3. 21, volvemos a las 21:30. 1, 2, 3. Que les vaya bien. Tienen que ir aceptando las invitaciones.
Ya, estaremos todos de vuelta ya. Antes de seguir, chiquillos, tengo que pasar la lista. Aquí vamos. La Connie Ayapán. Presente. Gracias. Carla Alegría. Sí, presente. Evelyn Barrera. ¿No está? A la 1, a las 2 y a las 3. Camila Vizuela. Presente. Gracias. Ángel. Presente. Evelyn Castro. Evelyn Castro. Teresa Cortés. Presente. Gracias. Fernanda Cristi. Presente. Marcia Curín. Presente. Rosa Díaz. Presente. Génesis Díaz. Presente. Moira. Presente. Bernardita Farías. ¿No? Bárbara Fuentes. Presente. Natalia Galarce. Presente. Karina González. ¿No? La Margarita Hernández. Presente. Ariela Hurtado. Presente, profe. Grace Junchaya. Presente. ¿Cómo se dice su apellido? Junchaya. ¿Qué significa? No sé. No sabe. Nefertiti Clara. Presente. Lisette Machuca. Presente. La Pati Mellado. Presente, profe. José Mellado. El José. Belén Miranda. ¿No está la Belén? Andrea Molina. Presente. Natalie Morales. Presente. Fernanda Navarrete. Presente. Natalie Navarrete. ¿No? Profe Ahí. Natalia Navarro aquí. Ah, Se me va el Navarro, internet. perdón. Ailín Neira. ¿Hay otro pancito? Es que no hay más calentito. Pero no importa. Nayaret Otárola. Esas son hijas, tengo hambre. Me dio hambre. ¿Quién tiene Presente. hambre? Gracias. Constanza Pedraza. ¿Dame juguito? Apaguen el micrófono, Presente, chicas. profe. Gracias. Me duele la guatita. ¿Quién quedó con el micrófono encendido? La Natalie. Constanza Pedraza. Silvia. Presente, profe. Yanara Pérez. Acá, profe, Gracias. presente. Rodrigo Quintanilla. Presente. Nadia Ramírez. Presente, profe. Valeria Retamal. No está la Vale. Trinidad Rojas. Presente, profe. La Paulina Ribot. Presente. Silvia Rojas. Presente, profe. Natalie Rosales. Presente. Javiera San Martín. Presente. Marianela Santibáñez. ¿No? Sabrina Seguel. Jocelyn Silva. ¿No está la Jocelyn? Fallon. Presente.
Noemí. Presente. Araceli Urra. La Daniela Valderrama. Presente. Charlotte. Presente. Gracias. Y Dafne Velázquez. Profe, hay dos compañeros que escribieron por chat. ¿Quiénes? La Nayaret Otarola y la Sabrina Seguiel. Otarola y Seguiel. Chiquillos, cuando vean que están respondiendo por chat, me avisan porque yo no estoy viendo la página porque estoy pasando lista. ¿Ya? Por favor. Ya. Vamos entonces con el grupo número 2. Vamos a partir. Bases curriculares de educación básica. ¿Quiénes estaban en el grupo 2? ¿Dijo el 2? Sí, el 2. Estábamos Sabrina. ¿Ya? Javiera San Martín. Yo, Constanza Yapán. Constanza Yapán. La Camila Grizuela. Ay, no sé qué más estaba. Ya. Bárbara igual. Entonces, ¿Tienen escrita sus respuestas, chiquillas? Sí, profe. Ya, vamos. 1, 2, 3. Lean la pregunta y dan su respuesta, por favor. ya, la primera es ¿cuáles son los elementos centrales de las bases curriculares? Y pusimos que a través del docente los estudiantes logren el aprendizaje esperado sin excepción de ningún estudiante. Esto era como que se basaba en que habían de diferentes culturas, diferentes países y cosas así, diferentes. Y la base curricular es como... ayúdenme. Son para permitirle al docente cumplir una misión que es ofrecer una base cultural mediante objetivos de aprendizaje establecidos para cada curso o nivel. ¿Ya? Es la que nos orientan en las diferentes dimensiones. También tenemos. Ya. La segunda pregunta. Dice, ¿cómo las bases curriculares orientan el trabajo educativo? Orientan a los docentes a tener un mayor, orienta al docente para que pueda planificar de acuerdo a los objetivos que hay para cada clase. Los núcleos, lo que se está viendo en cada clase. Ya, para los ámbitos núcleos, también considerando los niveles, ¿cierto? Sí. Ya. Tercera pregunta. Es básicamente la guía. Exacto. Es como una guía. Claro. Es la guía, justamente. Pregunta número 3. La palabra clave. ¿Cuál es la importancia de que la técnico conozca las bases curriculares? Y es lo más importante que un trabajo conjunto con la educadora. Por ejemplo, yo poníamos de ejemplo que igual soy técnico en párvulo. ¿Ya? A nosotros nos tocó en muchos casos de que la educadora tenía que salir a alguna reunión o algún caso que llegaba algún apoderado a hablar y éramos las técnicos las que teníamos que llevar a cabo la planificación. Entonces, si nosotros no sabemos que hay en la planificación, ¿cómo las vamos a llevar a cabo? Sí. Súper buena respuesta, chiquilla. Eso tiene toda la razón. Eso va a pasar siempre. En el nivel que ustedes estén o en el tipo de establecimiento en el que estén, les va a tocar hacerse cargo del curso o de una asignatura determinada cuando la docente no esté a cargo. Muy buenas respuestas, niñas. Felicitaciones. Gracias, un aplauso. Ya. Vamos con el grupo número 4 ahora, que también les correspondieron las bases curriculares de educación básica.
vamos. Grupo número 4. ¿Quiénes estaban en el 4? Chicos. ¿La Pati? Ya, estaba yo, la Moira, la Charlotte, si no me equivoco. ¿Ya? ¿Quién más estaba? El Rodrigo también. Rodrigo también estaba, perdón, Rodrigo. Ya. Y yo. Lean la pregunta y responden. ¿Tienen alguna diferencia con lo que escribieron las compañeras anteriormente? Es que nosotros fuimos como más, como decirlo, como más precisa. ¿Escribirlo? Ya, a ver. Por ejemplo, ¿cuáles son los elementos centrales de la base curricular? ¿Cuáles son? Como lo que centramos, pusimos los elementos centrales de la base curricular, corresponde a la parte personal, social y cultural. Ya, a los ámbitos específicamente. Claro, que se refiere de que cómo vamos a trabajar con la base curricular, la información que nos indican y cómo lo vamos a aplicar. Y también se va a desarrollar tanto la parte cómo es al niño. Vamos a tener que conocerlo, visualizar todas esas partes referentes a lo que vamos a aplicar en él. Ya, ¿y la segunda pregunta para ti? Profe, la segunda pregunta era como lo mismo que respondieron las compañeras anteriores. A ver, dígame. Que lo orientamos en base a los niveles y a las asignaturas que indican la base curricular. Ya, ahí hay una diferencia con la educación parvularia, ¿se dan cuenta? Porque ahí ya estamos hablando de asignaturas, ¿cierto? Bueno, esa es la diferencia con las compañeras anteriores. Claro, porque ya no hablamos de ámbito, hablamos de asignaturas. Y Moira, la tercera pregunta. La tercera pregunta pusimos que la importancia era que las bases curriculares nos guiaban tanto como a los educadores y a los asistentes para realizar la planificación. Súper buena respuesta, chiquilla. O sea, es como la guía para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Buen trabajo, niñas. Muchas gracias. ¿Ya? Gracias. Seguimos ahora, chiquillas, con el grupo número 3. Por favor, las bases curriculares de educación parvularia. Vamos. 1, 2, 3, por favor. ¿A nosotras? Yo. Hola, No sé Ángel. qué más. ¿Cómo estás? Hola. Ya vamos. Me acuerdo que más. Fallon, que no sé qué más estaba. Marcia, leo la primera. Natalie, Ángel. Ya, yo leo la segunda. La Nepal también estaba. Pregunta número 1, niñas, y respuesta a la pregunta número 1. La pregunta número 1 decía, ¿cuáles son los elementos centrales de la base curricular? Y nosotros anotamos que eran los ámbitos de desarrollo personal y social, la comunicación integral, la interacción y comprensión del entorno. La número 2, cómo las bases curriculares orientan el trabajo educativo. Nosotras pusimos que son el referente fundamental para orientar los procesos de aprendizaje integral de niños y niñas desde sus primeros meses de vida hasta el ingreso a la educación básica. La pregunta número 3, el rol del técnico. Ángel, juega. ¿Cuál es la importancia ya? ¿Cuál es la importancia cuál es la importancia de que el educador conozca las bases curriculares? Es importante conocer estas bases para crear contenido en base a ello y las necesidades mínimas que necesitan para desarrollar todo lo anterior.
todo lo anterior, ¿qué sería, Ángel? Desarrollar ¿Cómo se llama el proceso? Social. Ay, me puse nerviosa. ¿Cómo se llama este proceso, chiquilla? Aprendizaje. De enseñanza y aprendizaje. Muy buen trabajo, niñas. Felicitaciones. Seguimos con el grupo número 3, que tiene también bases curriculares de educación parvularia, para que hagamos la comparación. No, tiene que ser el 6. Nosotros somos el 3. Entonces el 1. El 1, perdón. Sí. ¿Esos somos nosotras? Vamos. No lo sé. Pero el otro grupo que tiene educación parvularia. Sí, nosotras. Ya, vamos. Pregunta número 1. Ya nosotros alcanzamos a hacer solamente la pregunta 1 y la pregunta 3. Perdón, yo la tengo responderla. La Ariela la tiene todas, miren. Ya, Ariela. ¿Qué? Ariela. No, pero dale con la Ariela. 1, a ver, te escucho. Ya. ¿Cuáles son los elementos centrales de las bases curriculares? Los elementos centrales son ámbitos, núcleos y objetivos de aprendizaje. Sí. La Ariela, la 2. Mediante, le puse yo, ¿cómo las bases curriculares orientan el trabajo educativo? Mediante una planificación y una estructura para obtener una base del aprendizaje esperado. También le puse como apoyo, evaluación, que tenga un rol y orientar. ¿Y ahora la 3? La 3. ¿Cuál es la importancia de que el técnico conozca las bases curriculares? Bueno, para la importancia es que se tiene que conocer para poder desarrollar un proceso educativo conjunto a los educadores. ¿Eso es lo que entendí yo? Eso es lo que puedo decir. Igual respondí la 3, chiquilla. Ya. Responda. Yo puse, es fundamental, ya que indican cuáles son los aprendizajes comunes y cómo debemos trabajarlos. Muy importante, ya que así se puede planear un objetivo de aprendizaje adecuado a la edad del NNA. Es un trabajo en conjunto. Súper buena respuesta, chiquillas. Felicitaciones. Nos vamos ahora con el grupo número 6 de las bases curriculares de enseñanza media, por favor. Ya, ¿lo digo yo? Estaba la Trinidad, la Lisette, Paulina, Natalia, Daniela y Teresa. La pregunta 1, ¿cuáles son los elementos centrales de las bases curriculares? Nosotras pusimos que era el desarrollo y conocimientos, habilidades y actitudes que permiten en el ámbito social y cultural. ¿Cómo las bases curriculares orientan el trabajo educativo? Orientan el trabajo educativo en la formación integral de los alumnos, en sus dimensiones físicas, cognitivas, efectivas, social, cultural, moral, desarrollando los conocimientos y habilidades. Y en la tercera, ¿cuál es la importancia de que el técnico en educación especial conozca las bases curriculares? Es contribuir al desarrollo completo e integral de todas las personas, en sus distintas dimensiones como espiritual, ética, moral, efectiva, intelectual, artística, física, mediante la transmisión y el cultivo de valores y conocimientos y destreza. Eso. Muy buena respuesta, Tere. Felicitaciones a su grupo. Vamos con el último grupo entonces, chiquillas, de las bases curriculares de educación media, que es el grupo número 5, me parece. Por favor. Bien, Tere, felicitaciones. Grupo número 5, niñas. Cri. ¿Quién estaba en el grupo 5? Yo, profe, que se me había apagado, se me había caído el internet. ¿Se escucha bien? Sí, vamos. Todavía. Yo le escucho bien, sus compañeras también le escuchan bien. Dele nomás. 1, 2, 3.
Ya, nosotros pusimos en cuáles son los elementos centrales de las bases curriculares. Primero leímos mucho el texto porque no sabíamos de dónde sacar bien la respuesta. Y llegamos a la conclusión de que uno de los elementos centrales son los conocimientos, las habilidades y las aptitudes que tienen los estudiantes. Y también vimos una que era en el ámbito social, no, en el ámbito personal y social, que uno de los objetivos como general era alcanzar el desarrollo moral, el desarrollar capacidades, el trabajar en equipo, y que también había uno que era por conocimientos y culturas, que en este punto también venía como usar la tecnología, el comprender el lenguaje oral, el escrito. O sea, yo creo que eso igual es como parte de la aptitud igual del estudiante. ¿Se escucha, verdad? Sí, compañera, se escucha. Dice, ¿cómo las bases curriculares orientan el trabajo? Con mi grupo le pusimos que lo orientaban porque eran una guía, que se utilizaba para informarnos, para, según la materia que se debe pasar en los tiempos, según las edades, según las necesidades educativas que necesitan, o sea, que tienen los niños en esos tiempos. Y con la tercera pregunta, ¿cuál era la importancia de que los técnicos de educación especial conozcan las bases curriculares? Lo decimos que era súper importante para apoyar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque esto se refiere en cuanto a las planificaciones, en los tiempos y las edades, y lo mismo como complementarla con la número 2. Tranqui, amiga, todo salió todo. Chiquilla. ¿Alguna duda? Súper buen trabajo, niñas, como siempre. Las felicito. ¿Ya? Gracias, Yanara. A ver, si se fijan, chiquillas, en general podemos ver que las bases curriculares, independientes del nivel que abarquen, siempre van a estar en base a una estructura, ¿cierto? En educación parvularia vemos esta estructura que está dada por los ámbitos y por los niveles de enseñanza. En educación básica vamos a estar dada por asignatura y contenido. Y en enseñanza media también podemos ver habilidades de orden superior, ¿ya? Los chiquillos en enseñanza media ya se tienen que enfrentar a aprendizajes que son complejos. ¿Ya? Esto de entender a otros, de ponerse en el lugar de otros, ya tiene que ver con que tomo el aprendizaje y lo utilizo. Todo el aprendizaje que he tenido desde la educación parvularia, educación básica, me va a servir para enfrentar este aprendizaje complejo que es de educación media. ¿Ya? Súper buen trabajo. Necesito saber ahora, Natalie, ¿qué trabajamos hoy, Natalie? Natalie Rosales. Que hay muchas Natalie, profe. ¿Qué trabajamos hoy, Natalie Rosales? Sobre la importancia de las bases curriculares. ¿Cuál podría decir usted con sus propias palabras qué es la importancia? Importancia, que nos sirven para tener como una base para planificar nuestra clase, nuestra enseñanza para los estudiantes. ¿Y la estudiante? ¿Y para la estudiante? ¿O es solo para los estudiantes? No, los y las estudiantes, no lo olviden, chiquillas. Sí. ¿Ya? ¿Y la importancia de ustedes de que tienen que conocer las bases curriculares? No me apague el micrófono, Natalie Rosales. Ya. Es que pensé que había terminado. No hemos terminado. ¿Por qué ustedes tienen que conocer las bases curriculares? Lo mismo que le comenté a mis compañeras en el grupo, que es para saber en base a qué vamos a trabajar. ¿Ya? ¿Y por qué tenemos que saber en base a qué vamos a trabajar? Porque si no estaríamos, o sea, tenemos que tener el conocimiento de lo que vamos a enseñar. ¿Y para quiénes va a ir esa planificación? ¿Para quién va a ir dirigida? Ya, ahí usted también tocó un punto que es esencial,
y es primordial. Cuando usted habla de, tenemos que tener el conocimiento de lo que vamos a enseñar. ¿A qué se refiere con eso? Profe, es que no le escuché porque está mi gata aquí, perdón. Qué imprudente. Así son los gatos. Se me fue la onda. Si alguien puede responder la pregunta, se lo agradecería. Somos iguales. Sí, me refiero a que usted dice de que es importante conocer el saber de lo que vamos a enseñar, tener el conocimiento de lo que vamos a enseñar, porque es importante que nosotras sepamos lo que vamos a enseñar. Sí. ¿Por qué? Porque eso a ver cómo lo explico, nos prepara para poder ayudar a los y las estudiantes, nos prepara con el conocimiento de saber, por ejemplo, leer las bases curriculares y saber en qué vamos a trabajar, no estar en el aire. Ya, supongamos que usted va a enseñar a un estudiante con necesidades educativas de enseñanza media, le va a enseñar álgebra. ¿Usted se maneja en álgebra? ¿Qué tendría que hacer entonces si sabe que va a trabajar álgebra? Estudiar y aprender. Sí, pues, justamente. Para nosotros también nos sirve eso, chiquillos, para ir adelantándonos un poco a los conocimientos que vamos a trabajar con los estudiantes. Si yo veo que hay algo que yo no manejo, gracias Natalie, me tengo que preparar y tengo que estudiar. Nos ha pasado mucho en educación especial, chiquillas y chiquillos, ahora que estamos trabajando con un nuevo decreto que tenemos que enseñar a los estudiantes de acuerdo a las bases curriculares de educación básica, que tenemos que manejar conocimientos que no manejábamos antes. Y para eso hay que volver a estudiar, hay que volver a prepararse, ¿ya? Además, también tenemos que considerar de que las bases curriculares se van modificando siempre. Por lo tanto, nuestro conocimiento, nuestro saber también se tiene que ir modificando, ¿ya? Chiquillas, ¿alguien o chiquillos? ¿Alguien quiere agregar algo de a lo que aprendimos hoy? ¿Alguien quiere hacer algún comentario o algo? ¿No? Ya, qué bueno. Me imagino que entendieron todo, que por eso no quieren hacer preguntas. Chiquillas, mañana vamos a trabajar proyecto educativo institucional. Hay un documento en la página, en el aula virtual, para que lo revisen, para que estén preparadas para la clase de mañana, ¿ya? Dice PEI, que significa Proyecto Educativo Institucional. Eso es lo que vamos a ver en la ruta de aprendizaje de mañana. Ya mañana tenemos clase. ¿Cuánto, profe? PEI. PEI. ¿Ya? Ah, ya. Eso es lo que vamos a revisar mañana. Sí, léanlo antes de la clase para que podamos profundizar. Es un documento, ¿no? Un video. Sí, hay un documento, hay un video, pero también hay un documento, este documento de qué es lo que es el PEI, ¿ya? Que todos los establecimientos educacionales tienen que tener su PEI. Ya, chicas y chicos, nos vemos mañana. Dígame. Los PPT de todo lo que ha pasado. Que no hay ninguno en el aula, están solamente los documentos. Sí, estábamos buscando delante y no están los PPT en el aula. Ya, que yo no estoy encargada del aula, chica, es de otra profe, pero se los comparto al José para que él los comparta con todo el resto, ¿ya? ¿Cuántos PPT son? Hasta ahora serían 5, ¿ya? Muy bien, me parece que quieran estudiar. Ya, se lo comparto al José para que lo comparta. En él va a recaer la responsabilidad. Ya, un abrazo, cuídense mucho. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Gracias.